Les saludo en el nombre de Jesús. Amén. La verdad que estoy bastante emocionado, estoy contento, ¿no?, de ver a la gente y de exponer lo que Dios ha hecho con mi hijo. Antes de empezar este testimonio, las niñas han preparado una alabanza, así dan ambiente y nos ayudan un poquito. Amén. Que cuando quieran pasar por aquí. Muy bien. Aleluya. Los que me crearon
Bueno, decirles que este testimonio que voy a contar me ha servido para saber la fe que tenía, una fe muy arraigada al Evangelio, ¿no? Y es que yo nunca he hablado de esto, pero yo tuve una manifestación en mí de Dios grande, donde entendí por qué la carne y la sangre no entrarían en el reino de los cielos. Y es que entró un poder en mí, ¿no? Que sentí prácticamente como mi cuerpo se transformaba de un cuerpo humano en un cuerpo celestial. Y eso ha sido lo que me ha mantenido durante este desierto en pie, ¿no? Sobre todo. Nada, decirles que hemos tardado un poco a contar este testimonio porque allí en Barcelona se nos complicó un poco la cosa, ¿no? Pero hay un versículo que me gusta mucho, que está en Deuteronomio, que dice que la lluvia caerá a la tierra a su tiempo, ¿no? La temprana y la tardía. Y que cada uno obtendrá su grano, su vino y su aceite. Y el Señor nunca llega tarde. O sea, estoy seguro de que quería que fuese hoy. Y la lluvia es una representación de la bendición, ¿no? Y hoy pues vamos a ser todos bendecidos a través de lo que Él ha hecho. Lo del grano, el vino y el aceite tiene mucha más miga, ¿no? El pastor nos lo explicó aquí cada uno, pero básicamente representa la vida del cristiano. Y es que para obtener el grano, el caparazón tiene que morir, ¿no? Para obtener el vino tienes que ser pisoteado. Y para obtener el aceite tienes que ser machacado. Y esta es la grandeza de Jesucristo, ¿no? Que a través de algo de sufrimiento saca algo exclusivo. Unos cascos y me pongo el sello, a veces escucho al tío Miguel responder preguntas a nivel nacional y soy una persona que suele reflexionar y hablar mucho con él, porque cuando uno habla con él enseña cosas. Amén. Y lo último que me ha enseñado es que somos demasiado rápidos a la hora de señalar. Verdadero. A la hora de decir los defectos en las personas, y lo que estamos haciendo es generar unos sentimientos en esa persona de dolor, ¿no? De desánimo. Y no solo eso, sino que nos convierten en cómplices de esos sentimientos. Y en lugar de acercarlos a Jesucristo, los alejamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos luchar contra esto? Pues siendo agradecidos, ¿no? Decir que las que hacen, pues que lo hace bien y animarles a que lo sigan haciendo. Muy bien. ¿Y por qué hay que dar las gracias? Porque cuando a uno se le da las gracias le gusta, ¿no? Y incitamos a que esa cosa que está haciendo, esa buena obra, la siga haciendo. Amén. Claro que sí. Claro que sí. Y si yo dijera esto y no lo hiciese, pues la hipocresía vendría a mí y la hipocresía no tiene que venir. Con lo cual voy a empezar dando las gracias yo. Primero que estoy muy contento, ¿no? de ver la iglesia y que hoy tengo un extra, ¿no? Porque están mis padres aquí. Amén. Deciros que no estoy contento porque me hayáis venido a ver a mí, sino porque estáis entre estas cuatro paredes y sé que es este lugar, ¿no? Estoy seguro de que Dios va a plantar vuestra semilla hoy aquí. Amén. Muy bien, muy bien. Y nada, ya sé que no os gusta que os dé las gracias, ¿no? Porque soy vuestro hijo y al final lo que hacéis lo hacéis por amor. Pero gracias por apoyarme, por estar ahí, que me perdonéis, que a veces salto como un muelle. Pero bueno, lo hago con toda buena intención del mundo. Claro que sí, amén. Mis tíos también aquí, gracias a mi tía por esas comidas calientes, ¿no? Amén. Que donde muestran el cariño. Mi tío se me oye bien, ¿no? Amén, amén. También gracias a mi tío que, teniendo el estado de salud que tiene, estuvo muchísimos días, desde por la mañana hasta por la tarde, ahí dando apoyo incondicional a mis padres.
Y con su permiso, tío, yo creo que las obras de Dios hay que exponerlas, ¿no? Y mi tío ha sido operado, ¿no? Durante 3 operaciones, si no me equivoco, ¿verdad, tío? De un tumor cerebral, ¿no? Y él tuvo una experiencia, me acuerdo que estuvimos en Barcelona, y que cuando cuentan una experiencia de Dios se nota. Yo nos la contó a mi suegro y a mí, nos mirábamos yo y él y se notaba, porque transmite otra energía. Y nada, deciros que él mismo dice que si hoy está aquí, que si hoy respira, es gracias a nuestro Amén. Bien, como toda causa tiene su fundador, por ejemplo, la iglesia fue fundada por el 1960-1963, ahí en Balaguer, por el tío Jaime, luego la llevó el tío Miguel. En mí hubo un fundador del Evangelio y ese fue mi suegro. Ya sé que le he dado las gracias más de una vez, ¿no? Por haberme enseñado un Evangelio donde me dijo que era un Evangelio de sufrir, ¿no? De que iba a sufrir, pero que valía la pena, ¿no? Porque al final la salvación no tiene precio, Muy y que bien, un día en el Señor valía más que 1000, ¿no? Y me voy a atrever a decir algo para él. Yo creo que cuando volvimos, ¿no? De que estuvimos por aquí haciendo unas cosillas, nos estuvo hablando de que no tenía el llamado. Yo lo que pienso sinceramente, ¿no? A nivel personal, es que los que tienen el llamado no necesariamente tienen que tener unos rasgos hebreos, ser alto, ser bajo, tener pelo, ¿no? Sino son aquellas personas que prueba tras prueba, que desierto tras desierto, que horno tras horno, siguen permaneciendo y siguen alabando a Dios, ¿no? Y no solo por eso, darle las gracias también por ser una columna de esta iglesia, ¿no? Al final todos tenemos nuestras virtudes, unas más, unas menos. Muy bien. Pero creo que aquí es importante y nada más. También a mi suegra le quiero dar las gracias por esos cánticos de adoración cuando la mando el pastor. Quiero decirle que he notado ese anhelo y he notado cómo la presencia de Dios ha bajado y me lo he gozado. Amén. Así que gracias. Bien, también dar las gracias al pastor, porque qué bueno es que un pastor cuide de su rebaño. Amén. Y hay algo que le voy a decir que me marcó, que hizo que entrara, que entendiera un poquito más lo que significaba el amor al prójimo, ¿no? Y yo soy un hombre muy agradecido, y cuando vino allá a Barcelona estábamos en la habitación y le di las gracias por venir, y hay algo que dijo que me marcó, que se quedó mirando al niño y dijo que no le tenía que dar las gracias porque ese niño era familia suya. Entonces me hizo entender, ¿no? Que todo aquello del amor al prójimo, que no solo tenemos que estar con aquellos que son de nuestra sangre, sino que también tenemos que estar a lo que nos ha llamado Dios. Amén. Que no hace acepción de personas, y tenemos que dar el ejemplo del amor y la misericordia de Dios, y así atraemos la gente a esto. Bueno, la verdad que me he quedado un poquito en blanco ahora. Ya, sí. También cuando le dije al pastor de hacer este testimonio, yo me puse en casa, ¿no? Y yo le decía a mi mujer que yo hago mi parte, ella hace la suya, y yo me puse en mi cuarto, ¿no? A hacer el testimonio, a recordar, porque ha habido más de 1 año y medio y había que escoger muy bien todo lo que Dios... porque ha habido mucho y ha sido un poco complicado hacerlo, ¿no? Y yo notaba que no tenía respaldo, o sea, como que me faltaba algo. Entonces yo pues le pregunté a Dios, y hubo un día que me puso una frase en la mente, y la frase que me puso fue la siguiente, ¿no? Que aunque la madre buena te dejara,
yo no te dejaré. Claro, yo me puse a buscar y en Isaías 49:15 me parece que es, dice que aunque la madre olvidara al hijo de su vientre, él no lo olvidará. Esto me llevó a entender dos cosas, ¿no? Que Dios cogió el amor de una madre hacia su hijo para reflejar el amor de Cristo por su iglesia. Muy bien. Y que este amor, o sea, y que este testimonio tenía que ser contado por una madre buena. Una madre buena que la tenemos aquí, ¿no? Amén. También te quiero dar las gracias a ti Muy bien. por haberme recordado la palabra. He visto en ti a Ana. Ana fue una mujer que sufrió, soportó burlas de Penina, que era la otra mujer, ¿no? Ella no podía tener hijos. Ana fue influyente, tanto que fue la madre del profeta Samuel. Pero más allá de todo eso, dice que Ana oró con amargura de alma. Yo te he visto orar con amargura de alma. Amén. También he visto a Débora, ¿no? Como con esa convicción, con su ejército, iba directa de la victoria, y así ha sido. También he visto a María, cómo aceptó, ¿no? Que por voluntad de Dios ese sacrificio de su hijo para que su obra fuese expuesta. Pero gracias por recordarme, porque te he visto a Jesucristo. Así que, bien, dicho esto, yo le pregunté al Señor, ¿y yo, Señor, qué hago? Le dije, tú expon la anatomía, la dificultad y la complejidad que tenía mi hijo a la hora de ser intervenido. Eso es. No se ve mucho, pero voy a intentarlo hacerlo lo mejor posible. ¿Vale? Este es un corazón normal. Un corazón se divide en 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿vale? Mi hijo nació con estas aurículas y los ventrículos intercambiados. Antes de nada, quiero decir que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades, contra huestes espirituales, que el Señor las reprenda. Nosotros hemos tenido nuestras luchas y hemos tenido nuestros capitanes, nuestros generales, ¿no? A los cuales hemos tenido que enfrentar, que cuando te enfrentas a un ejército estás agotado, y cuando estás agotado te sale ese gigante y dices, ¿cómo lo hago? Bueno, esos gigantes se han llamado banding pulmonar, cateterismo con bloqueo, doble switch, sepsis y un ictus. Y como iba diciendo, mi hijo nació, ¿no? Con los ventrículos cambiados, y aparte tenía un agujero muy grande entre los ventrículos donde básicamente faltaba la pared, ¿no? Entonces la primera intervención lo hago rápido, es la mejor manera. Si hay algo que no entiendan, pues ya te perdonarán. Le hicieron un banding pulmonar. ¿Para qué? Para intentar estirar la vida de mi hijo, para que a la hora de intervenir fuese lo más fiable posible. Amén. Entonces, ¿un banding pulmonar qué es? Básicamente es un cerclaje que hacen en la arteria pulmonar para reducir ese hiperaflujo de sangre, ¿vale? Y arrastrar hasta que se pudiera todo lo que se pudiera dar con vida sin llegar a operar, ¿no? Y aparte, con este agujero lo que hacíamos era compensar las presiones, porque al estar intercambiados los ventrículos, el que soportaba altas presiones lo hacía al revés. Por eso se encharcaban los pulmones, ¿no? Y hacían que provocara un ahogamiento, y de ahí la muerte del Señor la reprenda. Amén. Luego tuvimos el cateterismo con bloqueo, que el corazón tiene terminaciones nerviosas y se bombea a través de impulsos eléctricos, ¿no? Lo que le pasó a mi hijo es que uno de los ventrículos dejó de latir o latía dispar de esa aurícula, ¿no? Lo cual provocó eso, pero bueno, gracias a Dios se recuperó. Amén. Y luego vino el doble switch, donde los ventrículos nos dijeron que no se podían intercambiar, pero que se podía redirigir el flujo sanguíneo a través de las aurículas, ¿no? Se podía cerrar también el agujero y luego intercambiar las arterias.
Vale, gracias a Dios fue un éxito. Amén. Saben todos que había 12 horas de operación y se duró durante 5 horas y media. Amén. Y luego vino pues, nuestros gigantes más grandes, creo yo, ¿no? Una sepsis muy grave, que básicamente es una infección en la sangre por una bacteria muy grave. El sistema inmunológico se va con todo y ataca todos los órganos sin remedio. Esta sepsis, normalmente a las 12 horas la gente parte. El Señor me lo protegió. Amén. Y nunca hay que bajar la guardia, porque cuando bajas la guardia das pie a... porque siempre va con todo, el diablo no descansa, ¿no? Y ya por último, pues hubo un ictus donde mi hijo se quedó paralizado, hacía movimientos con la lengua involuntarios, no veía, se autolesionaba, entre otras muchas cosas, no podía comer, no hablaba, no nos conocía. Muy bien. Pero bueno, Dios obra a través de la fe que Él pone en nosotros, porque sí que es verdad que yo siempre digo a lo que lo cuento, que es como que yo he hecho trampa, ¿no? No ha sido una fe humana, porque ha sido imposible de llevar, ha sido una fe que viene de Él. Esa fe que viene de Él me ha hecho estar de pie, ¿no? Y pues bueno, dicho esto, voy a dejar que cuente todo el testimonio mi compañera. Sí que es verdad que yo diré al final 4 cosas que considero que son necesarias, que dan aliento y bueno, pues eso. Así que cuando quieras. Muy bien. Bueno, yo voy a intentar contar esto. Es muy complicado, ¿vale? Es muy largo y lo voy a intentar hacer lo más corto posible a través de mi experiencia. Porque yo pienso que, bueno, a raíz de todo esto, el trato con el Señor, nosotros tenemos altibajos. Y lo que quiero transmitir a través de este testimonio, pues es que sin Dios no somos nada. ¿Verdad? Sí, Que Señor. cuando Dios nos suelta, poco podemos hacer. Porque mientras sentimos su presencia, estamos tan fuertes, todo marcha bien, pero esta fortaleza no es nuestra. Verdadero. Esa fortaleza nos la da Dios. Porque en el momento que dejamos de sentirlo o las cosas no salen como nosotros queremos, es cuando nosotros nos hundimos y dejamos de confiar en el Señor. Entonces, dicho esto, voy a comenzar desde el principio, ¿vale? Llevábamos situados en la iglesia ya un par de años y yo sí que quería tener un segundo bebé, pero a mí me daba miedo porque se veían muchos casos, desde el COVID pues hay muchas enfermedades raras y me daba miedo. Pero como estábamos situados en la iglesia y a mí, bueno, no podía quedarme con esa espina, yo deseaba un niño de todo corazón, yo se lo presenté al Señor, se lo pedí al Señor, le pedí a Dios que si era de su voluntad y no la mía, Dios me concediera un hijo varón. Amén. A ser posible con mis ojos y que le sirviera al Señor. Amén. Yo no pedí un hijo para mí, sino pedí un hijo que fuese utilizado por Dios para hablar a la gente pues que no conocía al Señor, para que fuese de alguna manera un siervo suyo. Y bueno, llega el momento de que quedo embarazada, súper contenta, ¿no? Y hay algo que me decía, mira los jarros azules, mira esto azul, y no sabía si era niño o niña, pero había algo que me decía, Dios me lo ha dado, Dios me lo ha dado. Y bueno, llega el momento de la primera ecografía y me confirman que es un varón. Amén. Entonces, bueno, mi compañero y yo súper contentos, se lo dije a mi padre, ya saben que mis padres no tienen hijos. Somos todas niñas, pues imaginaros la alegría, ¿no? de que se llevaron en casa, era un niño muy especial, y Amén. de alguna manera se llevaba la bendición del abuelo Amén. y bueno, y la bendición del padre como primogénito, ¿no? Amén. Hablando conforme al Señor. Y bueno, un día de esos, antes de la segunda ecografía, quiero decir, antes de nada, que el enemigo no está de lujo. Verdadero. Cuando hay algo que le pedimos al Señor y Dios tiene un propósito con alguna persona,
pues el enemigo se va a encargar por todos los medios de que eso no se cumpla, ¿no? De que no se lleve a cabo. Y va a tratar de impedirlo por todas las maneras que pueda, dando mal, ¿no? Pues bueno. Me da un poco de cosa no contar esto porque no sé cómo se lo va a tomar la gente. Espero hacerlo bueno, yo lo hago con la mejor intención, espero que les sirva de bien. Es muy complicado estar aquí arriba. Son experiencias muy fuertes, no muy difíciles las que hemos pasado y de alguna manera, pues bueno, yo voy a hacer lo mejor que pueda. Amén. Perdóname si ofendo a alguien, no es la intención, y si hago algo mal, pues que el siervo me corrija. Bueno, unos días antes de la segunda ecografía tenemos un culto de Victoria, que fue un culto que marcó un antes y un después para mí. Porque en esos momentos, pues bueno, en las casas hay luchas, ¿no? Hay luchas espirituales, no carnalmente no tenemos ningún problema, pero espiritualmente sí que es verdad que se transmiten... Hay guerra, ¿no? Hay choques, hay guerra, está el enemigo, no está de más, y pues bueno, hay esas cosas. Y llegamos al culto una de esas veces y el siervo pues predica que hay mucho demonio por las casas atormentando a las familias, ¿no? Amén, amén. Y le declara la guerra al enemigo, dice, ya está bien, dice, tenemos que orar y ayunar todas las semanas en las casas y hacer cadenas de oraciones y ayunos para que los demonios se salgan de la iglesia, para que podamos crecer y dar el crecimiento. Muy bien. Entonces, yo muy animada, yo sí, amén, porque claro, yo estaba pasando por mis cosas. Y bueno, ese día me voy a casa, me acuesto a dormir, todo normal. Y bueno, en esos momentos yo tengo un sueño, ¿vale? Y sueño pues como que me veo yo en mi casa, que estaba pasando una prueba muy fuerte, muy difícil, en la que yo gritaba, yo me tiraba de los pelos y tenía mi móvil apagado. Y yo miraba mi móvil, que puedo entender que es la conexión con el Señor, y lo tiraba contra el suelo, hermanos. Yo lo tiraba contra el suelo, lo rompía y me iba de mi casa. Y yo me iba cabizbaja y me iba como a buscar un empleo. Y me iba cabizbaja pues por eso, pues porque no tengo experiencia, no tengo estudios, nadie me va a querer para trabajar, pero yo tengo la necesidad de ese trabajo, ¿no? Entonces yo entro a una oficina blanca, acristalada, en la que me recibe un señor detrás del cristal para tomarme los datos. Y me recibe con una bata blanca. Entonces, a lo que yo le voy a decir mi nombre, me dice, hola, ¿cómo estás, Joana? Gloria a Dios. Yo me quedo sorprendida, ¿no? Y digo, ¿y tú cómo sabes mi nombre? Y me mira a los ojos y me dice, pues porque te conozco desde que eras pequeña. Amén. Aleluya. En ese momento yo sigo estando triste, ¿vale? Pero empiezo a sentirme como en casa. Esos nervios que tenía, esa inseguridad se me quitaba. Pero estoy triste, hermanos, de verdad. En el sueño no me veo contenta, me veo triste, me veo como eso, como sin sentimiento. Y digo, bueno, pues apúntate mi número. Me dice, sí, tu número es 697, Y digo yo, ¿y cómo tienes mi número? Y me dijo, ¿por qué tu número lo estoy utilizando para dar clases a muchas personas? Amén. Y me hacía así. Que ese lugar, aparte de una oficina de empleo, era un hospital, porque el señor iba con una bata blanca de médico. Y aparte de eso también era una escuela. Que pude entender yo, pues que ese móvil pues era mi testimonio, ¿no? El Señor me lo guardó, no me tomó en cuenta nada y me lo guardó. Y bueno, ese móvil pues es mi testimonio porque a través de estas pruebas que hemos estado pasando, pues he ido hablando del Señor a la gente, ¿no? La gente se ha estado fijando en nuestro comportamiento, el cual no ha sido normal. No siempre, ¿eh? Ya os digo que hemos ido con muchos altibajos, sobre todo yo, mis compañeros se han mantenido siempre en la misma línea. Que gracias al Señor por él, porque me ha sostenido en los momentos difíciles. Y de no ser por él, no sé dónde hubiera estado. ¿Verdad? Bueno, pues al día siguiente, me despierto de ese sueño y ya despierta recibo un ataque real. Yo no vi nada, pero sí que sentí como la presencia de un ser muy poderoso, malo, que se me quedaba mirando y yo sentí un reto, como diciendo que tú quieres echarme de casa. Pues a ver si puedes.
yo estaba despierta, o sea, yo fue lo que sentí. Yo sentí ese ataque real, no tenía miedo ni nada, pero sí que sentí como un desafío. Entonces yo me levanto como si nada, bueno, me fui llorando ante mi compañero, al día siguiente yo todo el día llorando porque había sido un sueño muy real, no había sido un sueño del todo, también estaba despierta. Y todo el día me pasé llorando. Y mi compañero, anda, cállate niña, que estás loca, no sé qué, que no pasa nada, que esto no, pero se quedaba con la mosca. Yo sé que se quedaba con la mosca. Bueno, pues llegó el día de la siguiente ecografía, que pasaron un par de días, si no recuerdo mal. Y bueno, nos confirman de que es un niño. Fue la ecografía de las 21 semanas, ya estaba de 5 meses. Y tengo la confirmación de que es un niño y desgraciadamente me dicen que se ven las arterias intercambiadas, una transposición de grandes arterias, solamente las arterias. Y que me tienen que mandar una ecografía más al día siguiente, que había que actuar con mucha rapidez, porque claro, si el niño venía mal, no sabían si lo quería tener, si no, y que me querían ver al día siguiente en el clínico, hacer una ecografía con equipos mejores para confirmación. Bueno, entonces ese día yo me voy llorando, compramos unos pollos asados en el campo y vamos a casa de mis padres, que no había comentado. Cuando me dijeron que era niño, pues mi compañero y yo estuvimos hablando de cómo mis padres no tenían hijos y yo sé que a mi padre eso le ha hecho un poquito de mella. Muy bien. Pues de decirle a mi padre que fuese el padrino y que buscase un nombre para el niño, se lo dijo mi compañero. Y bueno, hacía días que yo estaba buscando un nombre, bueno, todos buscábamos nombres, todos me decían nombres bíblicos y todos me gustaban, pero ninguno era para mi hijo, no sentía que fuese el nombre. Pues ese día vamos a casa de mis padres y mi padre nos dice, a ver hijos míos, este es el nombre que Dios me ha dado para el niño. El nombre del niño es Betel. Amén. Monte de montañas divididas, piedras espinosas, donde se causan heridas y cicatrices hasta llegar a la tierra de los aromas. Pero en ese monte también es donde van los cervatillos y ahí pues nace la vida también. Amén. Y bueno, es donde Jesús derramó su espíritu, bueno, lleva mucha historia. Pero es el monte del esfuerzo donde se me das cuenta. Amén. Bueno, cuando nos da el nombre y nos da la explicación del nombre, que él estaba pidiendo una confirmación, nos dimos cuenta de que ese era el nombre que Dios le había puesto al niño. Muy bien. Entonces llega el día del clínico, me hace la ecografía y se confirma de que lleva transposición de grandes arterias, que lleva un quiste en la cabeza y un brillo en el intestino. Entonces a mí me dicen, me proponen abortar, me proponen tenerlo, pero que solo nacer hay que operarlo, pero me dicen que tienen que hacerme una amniocentesis. Amniocentesis es que te pinchan en el ombligo y te sacan líquido de la placenta donde se encuentra el niño para ver si tiene enfermedades raras, porque ya no era una transposición de grandes arterias, como ya tenía más cosas, pues estaba asociado a síndromes raros, de enfermedades raras, síndromes más fuertes. Entonces yo me niego rotundamente y digo, es mi hijo, me da igual cómo venga, voy a esperar hasta el final, esperé con fe en el Señor de que Dios cambiara las cosas y firmé como que no me la iba a hacer. Bueno, volvemos a casa y ese día había culto y vinimos a la iglesia, se oró por el niño y bien, yo llego a mi casa, al día siguiente, después de comer, me pongo de rodillas en mi habitación y hago la oración que hizo Jesucristo en el huerto de Getsemaní y le digo, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero si por beberla muchas almas se salvan, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Muy bien. Y en esos instantes yo sentí en mi paletilla izquierda, así como se los cuento, sentí una mano que se apoyaba en mi paletilla izquierda y me decía, me transmitía, no se va a sanar en el momento, es un propósito, pero tú vas a pasar por el proceso, pero confía, yo estoy. Y me dijo. Entonces yo cerré los ojos y dije, pues así será, hasta donde tú quieras, Señor. Pero no obstante, seguimos pidiendo por sanidad en la iglesia, se sigue orando,
pues yo a ver si puede cambiar de opinión, ¿no? A ver si le toca el corazón, pues yo no sé qué pase, pero bueno, si se le hace una promesa a Dios hay que cumplirla. Amén. Y yo le pedí un siervo, yo no le pedí un hijo normal, yo le pedí un siervo para él, que fuese para la obra del Señor, para que Dios se diese a conocer a las vidas. Entonces, bueno, hasta ahí llegamos. Me encarga de ecografía, yo recuerdo, miraba el monitor a ver si cambia algo, ¿no? Pues bueno, a la siguiente ecografía, después de que se orase por el niño y yo sintiese eso, por no extenderme mucho, que es que si no me voy a ir por las ramas y es muy largo, me dicen que ha desaparecido el brillo del intestino, Amén. ha desaparecido el bulto de la cabeza, Amén. y ha aparecido un agujero en el corazón. Era bueno y era como las plagas de Egipto, ¿no? Como que cada vez empeoraba un poco la cardiopatía. O sea, se sanó de todas las cosas, pero la cardiopatía era como que empeoraba. Es decir, ahora ya no tiene solo las arterias, los ventrículos también los tiene cambiados y se ha abierto un agujero, que ese agujero es muy grande, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esas, seguimos pidiendo a Dios y ya no pasó nada más. En el momento de que me tocaba casi dar a luz, me decían que el niño venía de nalgas y yo, bien, porque yo se lo pedía al Señor, no se lo pedí en oración, pero sí que tenía ese sentimiento de que yo no quería que fuese un parto normal porque, bueno, conocemos, mi hija sufrió mucho. En esos momentos los niños hacen también un esfuerzo y yo sabía que el niño pues que no lo iba a poder aguantar de alguna manera. Y yo, pues ese sentimiento se les ponía al Señor. Yo quiero que venga de nalgas, yo no quiero que se dé la vuelta. Entonces me proponen darle la vuelta, todos venga, anda, para que se dé la vuelta, yo que no. Y bueno, me dijeron de programar una cesárea porque me negué a que le diesen la vuelta. Y yo así sí. Y me dicen que tiene que nacer una semana antes para evitar el parto espontáneo. Entonces al niño le tocaba nacer el día 8 de agosto. Pero que iban a nacer el día 7. Entonces yo le dije, me gusta el 7. Que da la casualidad de que ese número a mí me encantaba desde que era pequeña. Yo siempre decía que el número 7 era Jesucristo. Desde pequeña, os lo prometo. Y dije, me gusta el 7. Entonces ahí ya tuve una confirmación más de que Dios estaba. Amén. Llegó el momento de dar a luz, no necesito asistencia médica, no necesito nada. Entonces, muy contentos, estuve una semanita ingresado en observación, estaba todo bien, ni oxígeno, o sea, no necesito nada. Y nos mandaron para casa, con la mala suerte de que a los 3 días se me puso con fiebre e ingresamos con el COVID-19. El primer gigante y la primera lucha fuerte que recibimos, que les voy a contar de eso, pues fue agonizante, hermano, no voy a decir ha sido fácil, ¿no? Nosotros teníamos mucha fe porque realmente veníamos preparados de venir todos los días a la iglesia y todos los días con el pastor, todos los días se oraba, entonces íbamos ya preparados. Pero claro, cada bocanada de aire dolía. Ese niño estaba con muchísima fatiga, tenía una sobrecarga ¿de cuánto era? ¿De 10.000? 10.000. De 10.000. Se le hinchó la barriga, no podía comer, me lo sondaron porque se desmayó, porque le dio un bajón de azúcar porque quemaba muchas calorías. Y le restringieron los líquidos. Y bueno, no me mandaron, la primera vez me lo dieron ya casi de muerte porque bajamos a la cardióloga y nos dijo pues como que la cosa pintaba mal. Y aún así me le quedo mirando y digo, saldrá bien, con las pocas fuerzas que me quedaban porque ya les digo que cada día el niño iba a menos por muchas fatigas. Y le digo, saldrá bien, y me dice, ojalá, que me mandan en ambulancia a Barcelona. Al niño me lo encuentro con un casco para desencharcarle los pulmones, tal, le pusieron un casco, unas gafitas de alto flujo, y gracias al Señor ahí me lo consiguieron revivir. Por así decirlo, el niño se volvió a despertar, con la sondita, eso sí. Y bueno, ahí estuvimos también hasta que el niño cumplió 1 mes. Y le operaron de la primera operación, que fue un banding pulmonar, que fue reducirle el flujo sanguíneo para que el niño pudiese ganar peso, puesto que no podía operarse de la cirugía doble switch porque era muy pequeño y esa cirugía no la aguanta cualquiera, no la aguantaba. Entonces nos dijeron que duraría unos 5 meses, aunque bueno, ya nos lo llevaron al Miguel Servet y otra vez veo al niño que se me empieza a poner malo otra vez, que se empieza con las taquicardias, ¿qué tal? José, que el niño no está bien.
¿Qué pasa? Bueno, pues después de pelearme mucho con unas médicas, porque el niño ya finalmente cayó a peso muerto de nuevo, que no podía casi levantarse, me lo bajan al cardiólogo y me dice que le ha puesto una medicación nueva. Que le preguntamos el nombre, ¿cómo se llama esa medicación? Y me dicen espironolactona. Y entonces nos quedamos mirando y decimos, hostias. La espironolactona se la estaban poniendo en Barcelona y no se la estaban poniendo ahí. O sea, desde el minuto 1 ese niño la han ido a matar, o sea, han ido a saco, han ido a matarlo. Primero con la amniocentesis, luego el aborto, luego darle la vuelta porque se podía provocar el paro que naces antes de hora. Han ido a saco, le han perdido medicaciones, bueno, en fin, al final pues eso, se la volvieron a poner, el niño empezó a ganar peso, empezó bien. Sí que es verdad que estaba con la sondica porque al comer se fatigaba, pero bueno, tampoco tuvimos nada del otro mundo. Le poníamos biberones por la sonda y fue bien hasta que el niño ya cumplió unos 8 o 9 meses, que ya empezó a vomitar y eso, pero bueno. El día de... le hacían revisiones continuas en cardiología para revisarle cuándo podía ser la operación, porque ese banding, al apretarle, se le iba a reducir el oxígeno. Y ya eso quería decir que había que operarlo. Bueno, estando en la sala de espera, me encuentro con una señora que, para que vean, hermanas, que Dios habla de cualquier manera y utiliza a quien sea para dar un mensaje en el momento apropiado. Y me dice una señora, ¿qué le pasa al niño? Pues estoy hablando, pues tal, tiene esto, muy complejo. Y bueno, me dice, este niño va a tener nietos. Amén. Y mira cómo te lo digo, este niño te ha tocado a ti porque no podía tener una madre mejor que tú, que le cuidase mejor. O sea, hay ángeles por ahí que lo protegen y este niño va a tener nietos. Y así es lo que sale. Entramos a hacerle el electro y efectivamente le hacen ecografía y ya se le va bajando el oxígeno, ya su situación ya no es buena y nos dicen que hay que operar. Entonces, bueno, con ese mensaje me quedé de la señora. Y ya hablando con mi compañero y el cardiólogo nos dijeron que nos teníamos que reunir con Barcelona, y en esa reunión, que fue por videoconferencia con los cirujanos de allí y cardiólogos, nos proponen 3 cirugías. Una es dejarlo con medio corazón, que la operación era más sencilla, pero que no era una buena solución, ¿no? Porque el niño no iba a tener un corazón normal, se iba a ir poniendo malito, no iba a estar bien, hasta que al final iban a trasplante, entonces esa la descartamos. Otra era cerrar el agujero con un parche y dejar todo al revés, pero que también las válvulas iban a fallar, ¿qué tal? Y luego estaba la operación fuerte, que era hacerle el intercambio auriculoventricular y también las arterias y cerrar el agujero, que esa operación nos dijeron que era muy compleja, que 1 de cada 15 moría, en el operatorio o en el posoperatorio. Con que bueno, dijimos hay que ir a por la buena, porque si no le garantizan una buena vida, no merece la pena de que esté aquí sufriendo. No es vida para un niño, que se vaya con el Señor lo va a cuidar, aunque nosotros lloremos, pero mi niño no sufre, mi niño se va al gozo con el Señor. Entonces, bueno, decidimos hacer esa cirugía y nos vamos a Barcelona una semana antes, gracias a mis suegros, que nos dejaron un apartamento que se lo habían cogido antes de hora, y nos lo tomamos como unas vacaciones. Claro, ahí está el pensamiento humano y la fe. Ahí ya tenía yo contradicciones. Decía yo, esto son unas vacaciones que me regala el Señor para respirar un poco antes del tema fuerte y disfrutar en familia, o es una despedida que me está preparando el Señor. Claro, ahí ya vas temblando. O sea, ahí ya no estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Ya estaba, que no, que va a salir bien, pero había una pequeña, ¿no? Tienes miedo, es tu hijo. Tiene 10 meses. No duró 5 meses, como dijeron, duró 10. Y bueno, ingresamos antes porque el niño ya se empezaba a poner malito. Empezaba a vomitar y tal, y tuvimos que ingresar antes. Y llamaba mi atención que pasaban todo el equipo de cardiología y siempre decían, uy, pero qué gordo está este niño. Porque yo lo veía siempre esmirriado y no, este niño está muy gordo. Pasaba otra, qué gordo. Y luego resulta que los niños que tenían de cardio, dicho por el cirujano, pesaban 3 veces menos que el niño. Y luego se operaban mucho antes que él, ¿no?
Bueno, llega el momento de la cirugía y nos explica, bueno, yo le acompaño al anestesista que quería entrar con él y ahí nos dice pues que va a ser muy fuerte, qué tal. Y yo le pedí al Señor de siempre que el niño no sufriera, o sea, que fuese lo que Dios quería. Yo sabía que iba a estar bien, pero bueno, que fuese lo que Dios quería. Si el niño no iba a sufrir, que me lo dejara. Si el niño se iba a quedar sufriendo, que se lo llevara. Esa era un poco la condición que le ponía a Dios. Mal hecho, ¿no? Porque no se le puede poner condiciones a Dios, No. pero era como mi pequeña petición. Entonces, bueno, el niño es operado, se reservó el cirujano el quirófano para todo el día y a las 5 horas y pico sale el cirujano y yo lo veo. José, que me parece que he visto un fantasma porque ha salido el cirujano que tenía que estar operando al niño y no viene ante nosotros a decirnos nada y se ha ido para allí. José, que ha salido, ¿qué pasa? Algo. Bueno, yo tierra trágame, me metía por detrás de la silla, me pegaba en la silla. Entonces mi compañero ahí se acercó, se le quedó mirando y bueno, y ya dijo, no salía a informar, pero bueno, venir, ¿dónde está tu compañera? Que vengan, venir, y me llamaban y yo me tiraba para atrás, ven, mujer, ven. Bueno, ya me acerco y me dice que la operación ha sido todo un éxito. Que no ha necesitado ECMO, puesto que nos habían informado, que me lo he saltado, perdonadme, que iba a salir con el pecho abierto, que iba a salir conectado a una máquina de circulación extracorpórea y no la necesitó. Amén. Que la operación había sido un éxito, que le había hecho todo el intercambio, la habían cerrado con un parche, siendo que nos habían advertido que en el momento de que lo metieran no sabíamos cómo iba a salir, porque el agujero era muy grande y no se podía tapar con un parche. O sea que se metía y no sabíamos si iba a salir vivo, si no iba a salir vivo y si iba a salir operado bien o si iba a quedar con medio corazón. Aunque ahí dimos el paso de la fe con el siervo que nos acompañó también. Estuvimos orando, hicimos una oración en la que prometí, con la pastora estaba, y prometí que yo, si me sacaba el niño de esta, yo iría a contar el testimonio, que yo no me veía aquí, bueno, ni de broma, soy muy tímida. Y bueno, fue un éxito la cirugía. Marchan todos para casa y se nos complica la cosa. El niño empieza a tener mucha fiebre, fue el peor día de nuestras vidas, empieza a encontrarse muy mal, pasó muchas fatigas y bueno, lo tuvieron que entubar porque el niño se quedaba ahí. Nos dijeron que tenía una sepsis, una infección en sangre que hace que el sistema inmunológico se defienda excesivamente, provocando y destruyendo todos los órganos internos del cuerpo, o sea que la gente no salía viva de ahí. No se atrevían tampoco a decirme si iba a salir. Bueno, lo entubaron y se quedó con las presiones a 2. La tensión a 2 y la alta no sé si tenía 5. Le tenían que apretar aquí para que le subiese un poco. Y yo me giraba así y no hacía más que verle los piececitos blancos. Aunque bueno, estuve entubado varios días, el niño se inflamó mucho, fueron unos días, bueno, terribles, pero por lo menos el niño no sufría. Amén. Estaba en un coma inducido, pues como sale de esta y gracias a Dios fue superando la infección día a día, le tuvieron que hacer transfusiones de plaquetas, transfusiones de sangre, ¿no? Pero bueno, se fue recuperando con normalidad. Y cuando ya subimos a planta, el niño se despertó muy raro, estaba así. Y nos decían que era abstinencia, porque mientras el niño estaba con las máscaras y estaba entubado, era muy incómodo para ellos también estar con la máscara, y ellos lo que hacían es pasarle drogas, morfinas, cosas, y que el niño se había hecho adicto a esa serie de drogas que le administraban. Así que por eso estaba así. Entonces lo tenían que ir desintoxicando poco a poco y le pusieron metadona, le pusieron una serie de medicamentos muy fuertes. Y bueno, decían que tardaba unos días, no desaparecer por completo, pero que iban a ir poco a poco porque no se podía quitar de golpe. Y una tarde, por eso digo, hay hijos que son de Dios y Dios nos utiliza, y también hay hijos del enemigo, que el Señor los reprenda, que también los utiliza. ¿Verdad? Vino un enfermero y nos pareció que tenía muchas jeringuillas, y nos dice, sí, es que le toca todo esto. Y se las pasó todas por la sonda al niño, nos quedamos moscas. Siendo que el niño se queda así, no reaccionaba a la luz del sol, no reaccionaba a la luz, los ojos, bueno, el niño así, total. Nos subieron todo el equipo porque decían que había que hacerles una resonancia porque tenían la sospecha de que el niño había sufrido un ictus.
Y nosotros nos negamos rotundamente, no, porque el marcapasos que le pusieron corría peligro. Bueno, al final pues me subió todo el equipo, que sí, mira, que sí que hay que hacérsela, que lo ponemos en modo protección, que no quiere decir que el marcapasos se vaya a estropear ni nada, que tenemos un modo protección para que se la pueda hacer. Bueno, vale. Y yo no quería hacer, se decían, no, ¿por qué se va a meter el niño? Si lo que tiene es todas las medicaciones que le ponen, si el niño no tiene nada, si me lo protege el Señor. Ahí estuvo un poco mi final, ¿no? Muy bien, muy bien. Dicho que muy mal por mí. Al final, todo ser humano llegamos a un momento dado que no podemos superar las pruebas y por las circunstancias le fallamos al Señor. Pero Dios es bueno y nunca falla. Amén. Menos mal que podemos contar con Él, que incluso Claro que sí. pensando de las peores maneras, el Señor nos guarda y sigue guardando a mi hijo. Amén. Muy bien. Entró a esa resonancia y nos confirmaron de que había sufrido un ictus, que se le habían dañado los ganglios basales y el lado derecho del cerebro. Que tenía una lesión, que le iba a impedir comer, le iba a impedir... No se atrevía si iba a andar. Y en el momento que el niño se despertó, ya no nos conocía. Imagínense. No nos conoce, hay aquí un montón de enfermeras pinchándolo, con lo mal que lo ha pasado, imaginaros, porque lo pasó terrible. O sea, luchó hasta la muerte, casi. No, ya, verdad es. Le faltó poco porque lo tuvieron que sedar, le tuvieron que ir metiendo cosas. Con lo que ha sufrido. Y le dije al Señor que me avergüenzo, de verdad que me avergüenzo. Le dije, ¿cómo has podido permitirlo? Que se lesione el cerebro. O sea, si mi condición que te ponía era que me lo sacaras bien o que te lo llevaras, pero que no me lo dejaras mal. Le decía yo al Señor. Qué mal la falta de fe, de verdad. A veces cuando las cosas no son como queremos, no entendemos los propósitos del Señor y acabamos fallando. Y bueno, esos días fueron muy agonizantes para mí. Como ha dicho mi compañero, mi hijo se quedó en estado vegetativo. No conocía a nadie, se quedó con la mirada hacia un lado. Los médicos nos decían que había perdido la visión y es que se le retorcieron los brazos. Se le retorcieron los brazos, hacía movimientos involuntarios con la lengua. O sea que se había quedado mal de la cabeza. Se había tocado y estaba loquito. Se había quedado mal. Entonces ahí llegó mi límite, ahí yo es que me moría. O sea, decía, llévame. O sea, no podía morirme porque no podía dejar a mis hijos y no podía vivir porque no podía ni acercarme a ver a mi hijo de cómo estaba. Llorando, irritable, muy mal, o sea, fatal. Y bueno, no obstante con esto yo me eché a dormir. Y bueno, en ese momento sentí que me moría y le pedí al Señor que me dejara porque se me vino en la cabeza mi hija, ¿no? Porque en ese momento yo sentía como que era tanto el dolor que no lo soportaba, que me iba. Y bueno, un día de esos me echo a dormir y sueño como está mi hijo con la última ropita que le puse antes de ingresar. Y me quedaba mirando y me decía adiós, adiós, como el niño me decía normalmente, adiós. Yo me despierto esa mañana llorando, ¿no? Como todos los días de allí, que fue mi compañero, ¿no? El que me estuvo obligando a comer, venga, tira para adelante, porque no podía, es que no podía vivir, era un sufrimiento terrible. Pues bueno, entra la señora de fisio, la médica de fisio, que le tenía que hacer rehabilitación al niño para que recuperase un poco de fuerza, a ver hasta dónde podía recuperar, y me dice, mira, vosotros ahora mismo tenéis que hacer dos cosas. En primer lugar, hacerle un duelo a ese niño que habéis perdido, porque ya no va a volver. Me dijo que le hiciera duelo al niño, que lo enterrara y que lo llorara. Y que nos centráramos en este niño nuevo que teníamos, que el Señor reprenda todo lo malo. Porque era el niño que nos había quedado. Bueno, unos lloros que para que por lo menos, bueno, estábamos con la visión del niño, pues por lo menos que vea, ¿no? Y uno de estos días mi compañero se puso a orar y le dijo, Señor, por favor, devuélvele la vista al niño. Y bueno, a partir de esa oración el niño fue recuperando. Amén. También me he saltado que, perdón, es que han sido tantas cosas que me lo dejo. Claro, normal. En esos días de la sepsis que estaban, bueno, cuando le dio el ictus, perdón, que estaba el niño tan mal y yo lo pasé tan mal, llamé al pastor llorando. Y haga algo, ore por el niño, haga algo. Y el pastor me dijo, ponle la mano al niño en la cabeza y vamos a orar por él juntos. Se volvió a orar por el niño
Y bueno, me dijo que hiciera una promesa con el Señor, que hiciéramos una oración especial. Y bueno, mi compañero y yo lo hicimos así, ¿no? Pues lo que Dios quiera. Aquí estamos, que Dios obre, para dejar obrar a Dios y lo que Dios quiera. Nosotros estamos dispuestos a lo que sea. Y bueno, ya pasan los días, el niño va mejorando poco a poco, pero el comportamiento no es el que tenía el niño, ¿no? Ya os he dicho que el niño no se quedó bien. Llega el día de marchar a Zaragoza y el niño seguía mejorando. Y entra la gastro, la que lo lleva al niño por el tema sonda, por el tema alimentación, para que el niño gane peso. Y nos dice, así de fría, de seca y de tajante: a este niño hay que programarle la operación para hacerle un botón gástrico y meterle una válvula para los vómitos, porque el niño está vomitando todo el rato, porque igual que está blando por fuera, por dentro todos los órganos también. Hay que meterle una válvula y ponerle un botón gástrico, porque este niño nunca en la vida va a comer. O sea que para las malas noticias no ganábamos. Y bueno, mi compañero y yo que le han hecho una prueba en logopedia y el niño sabe comer, que el niño sabe comer. Bueno, pues yo me voy a poner fecha, que no sé cuánto. Vale, que sí, pero que el niño no. Y gracias al Señor mi hijo come. Amén. Nos fuimos para casa, nos dijeron que no sabían si algún día iba a poder andar. Gracias al Señor mi niño ha recuperado su comportamiento normal. Hace más cosas que antes. Y mi hijo ya ha empezado a gatear. Amén. A comer trozos. Que debido a la lesión que tenía en el cerebelo de los ganglios basales no podía coordinar el mascar y tragar. Pues está comiendo hasta macarrones. Amén. Son pocas las palabras. Decirles eso, que tenemos que tener mucha confianza en Dios, que es el creador del universo, que los planes de Dios son perfectos y somos instrumentos de Él. Amén. Con esto no quiere decir que el Señor provoque ninguna enfermedad, sino que lo malo está para impedir que el propósito de Dios se cumpla. Yo lo dejo ahí para que no haya malinterpretaciones, sino que Dios estuvo en todo momento para ayudarnos y para sanar a este niño que reclamaba lo malo porque no quería que naciese en mi casa. Amén. Porque este niño es propósito de Dios. Amén. Y este niño, yo le dije al Señor que iba a ser un siervo para él y el Señor me dejó cumplir esa promesa. Amén. Muchas gracias por escuchar. Voy a ser rápido. Nada, las 4 cosas que tenía que contar, ¿vale? Yo cuando me enteré de que tenía el doble switch, que era una operación que tenía un pronóstico, pero que a la hora de operar era de las más complejas que podía haber, ¿no? Yo me fui a mi cuarto y fui al que tengo que ir, al padre, ¿no? Le lloré. Y él me contestó una cosa, y en el libro de Santiago 2 me dijo lo siguiente, ¿no? Y que es: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿no? Así ha sido un poquito esto. A partir de ahí, pues, que estaba él conmigo y tiré para adelante. Bueno, luego pasaron 10 meses en el cual, en ese tiempo, no quiso que el Señor, tanto como mi compañera como yo, estuviésemos solos. Ahí, me refiero, quiero decir, al niño, ¿no? Porque tuvimos que estar solos, el cual nos habló, nos formó, nos dijo muchas cosas, ¿no? Que otro día contaré. Más allá de cuando hubo el cateterismo, ¿no? Y el cateterismo sufrió el bloqueo, ahí surgió ya que ya nos dijeron que iban a poner un marcapasos. Claro, yo me quedé pensando y con los ojos humanos, ¿no? Y con los ojos humanos de tu obra es imperfecta. Y reflexionando, ¿no? Viendo con los ojos espirituales, yo lo llamo el marcapasos de la misericordia, ¿no? Por lo menos para mi hogar. ¿Por qué? Porque el enfermo necesita de alguien que le está sanando. Entonces, ese marcapasos hace que yo venga aquí y siga anhelando con la misma fuerza, ¿no? Al Señor, sabiendo que Él lo va a proteger, y eso es lo que nos hace muchas veces en el paro. Luego, cuando estábamos allí en Barcelona, cuando llegó la sepsis, ¿no? Es increíble el dolor que se puede llegar a sentir, ¿no? Es indescriptible lo que pudimos llegar a sentir con esa sepsis. Fueron 8 o 10 horas
muy agonizantes, donde uno no sabe las fuerzas, ¿no? Como he dicho antes, para mí mi fe es como trampa, ¿no? Porque no ha venido de mí, ha venido de él, es humanamente sería imposible. Si no me equivoco, en el libro de los Hechos, creo que Pablo recuerda que los azotan tanto que los meten a comprar luz, ¿no? de más adentro, lo cual significa que hay oscuridad, y que lo que hacen ellos es cantar, ¿no? Es cantar, adorar al Señor y orar al Señor. ¿Y qué pasó? Que el Señor antes no se puede aguantar. Muy bien. Es que no se puede aguantar, y comete lo que cumple. ¿Y qué pasó? Pues que las cosas se abrieron, que las cadenas se rompieron. Sí, amén, amén. Y en esa sepsis, ¿no? Cuando yo veía a mi hijo con 41 de fiebre, ¿no? Que nos miraba agonizando, que nos pedía ayuda, dando la mano, que lloraba, que se le iban los ojos en blanco, ¿no? No sé ni qué otra cosa que a través tanto a mí como a mi compañera, de esta palabra, ¿no? Que tanto aliento nos da, porque es una palabra llena de vida. Hice lo mismo, hicimos lo mismo que pobrecidas, oramos, cantamos. Cada sílaba era como una espada que te atravesaba, ¿no? Pero sabíamos que Él es mucho más poderoso que el demonio, ¿no? Que lo estaba intentando matar, el Señor lo reprende. Yo me acuerdo que hablé con el pastor, en ese momento el pastor ya se había ido todos, y se encargó de hablar con el responsable de aquí y mandar a los siervos para que nos hicieran esa cobertura, tuviéramos ese apoyo, ¿no? Esos dos, mira a ver si me lo puedes poner. Sí, estos son estas dos personas, ¿no? Que se llaman Mo, este se llama Ezequiel, este es hijo del responsable de aquí de la zona de Aragón. Les quería dar imagen también porque me ayudaron mucho y estoy muy agradecido. Estos dos pastores son como los dos testigos, ¿no? En mi Apocalipsis particular me alentaron. Vinieron y lloraron con el niño, este hombre lloraba. La humildad personificada, de verdad, fue increíble, fue mandados por el Señor, seguro. Bueno, y una vez que estábamos arriba, ¿no? El niño se iba recuperando, me iban escribiendo, y hubo un mensaje que me mandó él que me dijo, no sé que ver a tu pequeño es desgarrador. Sé que es muy difícil todo esto, ¿no? Pero Dios tiene algo que decirte, quiero decirte algo. Y la verdad que dijo que mi fe no era vana, que mi esperanza no estaba vacía, que teníamos un Dios de milagros. José, aunque andes por valles de sombras, no temas más alguno porque Él está contigo. José, clámale a Él, te enseñará cosas que Él no conoce. En medio de la incertidumbre, del dolor, quiero recordarte que nuestro Dios es un Dios de milagros, de promesas, y que no es como nosotros, que Él cumple. Así que con eso me levantó el ánimo y Él dijo que teníamos que creer en Cristo. Su hija pasó por un testimonio parecido, creo que se llama Serrani, que le afectó al cerebro, y me estuvo comentando todos los prodigios que ha hecho el Señor con su hija, y yo me contó que él ayunó 10 días, ¿no? Y dije, pues voy a hacer lo mismo. Y al día siguiente me levanté desmayado, muerto del hambre, me estaba metiendo un bocadillo doble del hambre. Claro, ahí entendí, ¿no? Primero que no nos tenemos que fijar en el hombre, y luego que el Señor con cada uno tiene un trato. En ese momento me quería fuerte, eso es lo que hice. Luego ya cuando hicimos, ya íbamos a la resonancia, ¿no? Se nos pusieron, fue increíble, de verdad, que no se lo deseo a nadie, se nos metieron, porque claro, nosotros nos negábamos para esa resonancia.
y vinieron los 20 jefes de cada departamento del mejor hospital de Europa en la habitación, que nosotros nos mirábamos y quedábamos así intentándonos convencer de que tenían sospechas de que le había dado un ictus. Y al final, bueno, les convencieron, yo llamé para que podría venir, en ese caso eran las 4 a estos dos hombres, para que pudiesen venir y no podían porque eran las 4 de la tarde. La resonancia se fue atrasando, ¿no? Y a las 7 de la tarde, cuando bajamos con mi compañera, nos abrazamos y empezamos a orar. Y decidimos los dos: Señor, necesitamos a ti. Amén. Llorábamos, estaba la sala llena, nos daba igual. Y en esto que cuando decimos eso, me suena el móvil y eran estos dos buenos hombres que estaban en la puerta, ¿no? Y mientras estaban haciendo la resonancia, nos estuvieron predicando sobre el rey Nabucodonosor, ¿no? Que Sadrach, Mesach y Abednego los metieron al horno 7 veces calentaba el horno, ¿no? Pero que no me preocupara que no iba a pasar nada. Una vez que salió de la resonancia, nos confirmaron que era un ictus, fui a buscarlos, ¿no? Y le dije, pues va a ser que nos han calentado 7 veces el horno. Entraron, oraron, los vi que se habían quedado un poco desafiantes de que no va a cenar. Pero cuando entré, le pregunté al Señor, como ha dicho mi compañera antes, el número 7 es importante la bendición, ese es el número de Dios, y a cada uno le hablan conforme entiendes, a mí me habla a través de los números. Y casualidad, ¿no? Que cuando entré a ese box, que le tocó en el box 7, cuando miré la hora era las 7:07, y cuando nació mi hijo era el día 7, y me estuvo preocupando de los 7 veces calentar el horno. Entonces ahí supe que el Señor estaba con nosotros, aunque no entendiera nada, ¿no? Como ha dicho, no estamos llamados a entender, sino a obedecer, ¿no? Y la verdad que bueno, fue algo complicado. Quiero sobre todo mostrar qué es lo que ha hecho Jesucristo a través de este testimonio, ¿no? Y es básicamente que Jesucristo es semejante a un cirujano. Cuando las personas se acercan a que tengan un trato de Dios, ¿no? Pues primero abren, ¿no? Y el abrir duele. Y poquito a poco nos van quitando esas cositas, ¿no? Que nos van adentrando hasta el corazón, como pueden ser los músculos, y nos vamos quitando los pecados cada vez un poquito más fuertes, ¿no? Que son las costillas que las abren, y ya el Señor ha llegado al corazón. Y cuando se planta en el corazón, ve, se para, lo enseñamos, y dice, están los ventrículos cambiados, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Enderecemos su torcido. Y ve un agujero, y ve que la sangre se mezcla. Y dice, no es bueno que la sangre se mezcle. Separemos la cizaña del trigo. Y mira las aurículas y redirige, ve que el flujo sanguíneo no es bueno. Y le tiene que hacer otro camino. Y cambiamos el camino de la oscuridad por el camino de luz. Y el Señor, cuando nos hemos dado cuenta y nos dejamos tratar por Él, ha puesto un corazón nuevo. Amén. Y ahora cerramos y queda una cicatriz, y depende de nosotros qué nos recuerda. ¿Qué nos recuerda? El sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Y qué es lo que ha hecho con esas personas? ¿Qué es lo que ha hecho con mi hijo, el Señor? Que donde antes había muerte, ahora hay vida. Quiero darle las gracias al pastor otra vez, porque simplemente por estar aquí todos los días velando por la iglesia, por estar a las 3 de la mañana levantándose, orando por nuestras almas, ¿no? Por amor al Señor. Que igual que hemos tenido generales a los que vencer de las tinieblas, también hay generales de los ejércitos de Dios. Y usted es uno más que los demás. Nada más, espero que les haya hecho bien. La verdad que no sé qué hora es, que me gustaría que subieran
aquí algunas personas que quisieran, pero bueno, creo que no me pertenece a mí decirlo. Nada. Que Dios les bendiga. Sube al niño, sube al niño. El niño. Pues este es mi hijo, se llama Betel y es mi regalo del Señor. Amén.